mi nombre es Eduardo Castro y el día de hoy vamos a estar hablando sobre los diferentes patrones que hay a la hora de estar utilizando bases de datos en la nube. Primero, recordemos un poco lo que sería la plataforma de datos de Microsoft, que es una plataforma bastante completa donde se incluyen aspectos relacionales, no relacionales, se tiene todo lo que sería la transformación y la parte de visualización con todo lo que sería Power Pivot y Power View. Dentro de todas estas herramientas también tenemos que incluir el tema del día de hoy, que es la escalabilidad y más que todo la presencia de los productos de Microsoft en la nube. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en la nube de Microsoft como parte de este stack? Recordemos, Microsoft nos da la opción de poder administrar todo lo que serían datos para soluciones empresariales dentro de lo que sería la nube de Azure. ¿Qué es lo que vamos a tener en la nube de Azure? Vamos a tener diferentes recursos. Vamos a tener recursos como los que son los sitios web. Vamos a tener bases de datos SQL para lo que serían los aspectos relacionales, que es el tema del día de hoy. Vamos a tener también a aquellos que les interesa todo lo que sería DocumentDB, que es una base de datos no relacional. Tenemos el Azure Search para hacer búsquedas empresariales en la nube. Tenemos los Azure Tables, que es un almacenamiento no SQL completamente escalable, que se almacena en blobs. Y también tenemos la solución de Big Data por demanda, que es HD Insight. Entonces, como vemos, en la nube de Microsoft tenemos una serie de aspectos bastante importantes para lo que sería el manejo de datos. Si nos enfocamos ya directamente dentro de todo lo que sería la plataforma de Microsoft SQL, vamos a tener que hay todo un stack. Podemos estar desde lo que sería los aspectos básicos de el SQL Server, que sería un SQL Server local. También podríamos tenerlo en un SQL Server virtualizado, que serían máquinas virtuales locales. Podríamos tener infraestructura como servicio, que sería utilizar máquinas virtuales de Windows corriendo SQL Server dentro de un data center de Azure. O también podemos utilizar lo que vamos a ver el día de hoy, que sería plataforma como servicio. En este caso, las bases de datos de SQL Azure, como se llamaba anteriormente, o como SQL Database, como se llama en este momento, que nos va a brindar diferentes opciones para todo lo que sería la escalabilidad. Entonces, eso es lo que nos interesa este día de hoy. Entonces, ¿qué es la base de datos de SQL Azure o SQL Database? El SQL Azure o SQL Database lo que nos da es un servicio completamente administrado por Microsoft que tiene algunas opciones bastante interesantes. Dentro de esas opciones bastante interesantes tenemos la siguiente. Primero, es autogestionado y familiar. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos una base de datos SQL Server que es completamente administrada por Microsoft. No nos preocupamos por el hardware, no nos preocupamos por el almacenamiento físico. Nos brinda continuidad de negocio porque tenemos replicación entre él mismo. Tenemos replicación en cada data center. Las bases de datos de Azure están replicadas 3 veces y también puedo habilitar lo que sería georreplicación en caso de tener un ambiente de continuidad de negocios. Y lo otro que vamos a ver hoy es el escalamiento y rendimiento que nosotros podemos tener, que es completamente elástico, donde nosotros vamos a poder tener un rendimiento completamente predecible y que lo más importante, nosotros podemos empezar con una base de datos pequeña, con un rendimiento pequeño y conforme la aplicación lo necesita, podemos irle agregando recursos a esa instancia, a esa base de datos que está en SQL Database. Cuando ya no necesitamos esa capacidad de desempeño, podemos bajarlo. Entonces nos da esa gran ventaja dentro de lo que sería el SQL Server en la nube. Y también contamos con una herramienta bastante reciente que sería el dashboard de métricas de bases de datos. Entonces ven que tenemos un cambio de paradigma en cuanto a lo que serían las bases de datos que están en la nube. Acá les estamos mostrando todo lo que serían los cambios que se han dado prácticamente hace 3-4 meses en el TechEd 2014
se anunciaron los nuevos servicios de performance que están dentro de la base de datos de Azure. Si ustedes recuerdan todo lo que sería, para aquellos que conocen, todo lo que era SQL Azure, lo que nos daba anteriormente eran dos niveles. Nos daba el nivel de web y el nivel de business. En esos niveles, ¿qué es lo que pasaba? Lo que yo podía elegir era prácticamente, únicamente, era el espacio que iba a estar utilizando dentro de todo lo que sería la base de datos. Entonces yo podía escoger una base de datos de 1 giga, de 2 gigas, de 5 gigas. Podía llegar hasta bases de datos ya más grandes, ya varios cientos de gigas. Pero sin embargo, el nivel de servicio no estaba completamente asignado. Entonces podría ser de que hoy tenía buen rendimiento, pero que mañana podría no obtener el mismo nivel de rendimiento. Es por esto que en Azure SQL Database incluye un nuevo esquema, que es el que vamos a ver el día de hoy, que sería los niveles de servicio. Con el nivel de servicio, lo que vamos a tener asociado al espacio de mi base de datos, vamos a tener asociado el rendimiento, en el cual el rendimiento va a ir desde el nivel básico hasta el nivel premium, pasando por el nivel estándar. Por ejemplo, tenemos aquí el nivel básico. Si ustedes van y determinan el patrón de su base de datos básico, nos va a decir de que es para cargas transaccionales sencillas con un tamaño de 2 gigas, un rendimiento aceptable y que tiene continuidad de negocio. En el nivel estándar es para la mayoría de las aplicaciones, disponibilidad de 99,99 para todos los niveles, puede llegar hasta 250 gigas, tiene mejor rendimiento y ya me permite la replicación. Y lo que sería el premium es alto nivel de rendimiento, hasta 500 gigas de bases de datos, es el mejor rendimiento que pueden obtener y tiene la continuidad de negocio, donde también podríamos tener la georreplicación. Como podemos ver, tenemos estos tres niveles o tres patrones de servicio que ustedes tienen que identificar cuál es el que necesitan dentro de su aplicación. Entonces, vamos a comparar como era anteriormente lo que eran los niveles web y business contra los nuevos niveles que son ahora básico, premium y estándar. En el nivel web o business, ¿qué era lo que pasaba? Se tenía un servidor que nosotros tenemos un servidor que era una máquina que estaba ejecutando las diferentes bases de datos que creaba el usuario. Como podemos ver, las bases de datos compiten por los recursos. Entonces, dependiendo de cómo se estaba utilizando los queries de una base de datos, me podrían afectar el desempeño de las otras. Entonces, el rendimiento no era previsible. Entonces, teníamos el concepto de el vecino ruidoso. El vecino de que utiliza muchos queries, como ejemplo aquí sería la DB5, que afecta el rendimiento de las demás. Entonces, están compitiendo por los recursos. Sin embargo, ahora en los niveles premium, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener delimitadores en los cuales nosotros vamos a poder escoger específicamente el tamaño de nuestras bases de datos. Vean aquí, nosotros una base de datos va a poder crecer hasta cierto nivel. En este caso, esos niveles son conocidos como DTUs y ese nivel está confinado. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, ahí la base de datos DB8, vean que es pequeña, entonces él tiene y crece hasta cierto nivel de rendimiento, pero no me afecta la base de datos DB5 o DB2, que eso es lo que nosotros podemos decir. Entonces, igual podemos iniciar con un rendimiento pequeño, como lo pueden ahí, ven que el rendimiento va y viene, que es lo que va a decir, dependiendo de las necesidades de su aplicación, pueden utilizar un nivel u otro nivel para ajustar el rendimiento. ¿Qué nos da esta ventaja? Esto nos da la ventaja que ustedes pueden elegir opciones de escalabilidad, ya sea hacia arriba o hacia abajo. En este caso serían con los niveles premium, ya sería pasar de nivel web, nivel estándar o premium o básico, dependiendo de sus necesidades de capacidad o rendimiento. También está algo importante que fue introducido, que en este momento está en preview, que es el rendimiento elástico. El rendimiento elástico es conocido como ScaleDB, en donde nosotros podemos hacer de que nuestra aplicación escale de forma horizontal. Para aquellos que están relacionados con la metodología de sharding, es el sharding implementado de forma
automática dentro de las bases de datos de Azure. Como podemos ver aquí, recordamos, vamos a tener diferentes niveles de escalamiento, donde vamos a tener premium básico estándar, dependiendo del nivel en cual ustedes están escogiendo, y también podríamos tener diferentes bases de datos en diferentes niveles, dependiendo de las necesidades de su aplicación. Entonces, podemos ver, es completamente escalable. Ustedes pueden iniciar desde un patrón que sería básico, que tiene 5 DTUs. DTUs, como se dice acá, es una unidad de medida establecida por Microsoft que combina CPU, cantidad de entrada-salida de lectura, cantidad de entrada-salida de escritura y el uso de memoria. Entonces, con base en esos parámetros se asigna una unidad de rendimiento que es DTUs. Y como podrán ver, dependiendo del nivel de su base de datos, del rendimiento que ustedes definan, van a poder escoger el DTU. Y van a poder pasar, por ejemplo, de 5 DTUs a 100 DTUs. Su aplicación necesita más rendimiento, pueden pasar a 800 DTUs. Cuando ya no necesitan ese rendimiento, pueden devolverse, por ejemplo, a S0, que tiene 10 DTUs. La ventaja de eso es de que esta unidad de rendimiento es completamente medible y predecible. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen 5 DTUs hoy, van a tener 5 DTUs mañana. Si tienen 100 DTUs hoy, su aplicación va a tener 100 DTUs mañana. Su aplicación va a tener un rendimiento completamente predecible. Entonces no vamos a tener problemas con las versiones anteriores, que un día estaba rápido, otro día estaba no tan rápido. Entonces nosotros podemos venir aquí y ver esta tabla, que es importante que ustedes lo tomen en cuenta, que es los niveles estándar. Por ejemplo, para poder lograr estos niveles de rendimiento y determinar estos niveles de rendimiento, nosotros podemos empezar a ver algunas estadísticas que fueron logradas con una base de datos que es conocida como el ASDB, que es aquí. Esta es la base de datos, donde podemos ver, dependiendo del nivel que ustedes elijan, en este caso nivel 5 con DTU, la base de datos benchmark utilizada para estas pruebas es una base de datos generada por Microsoft, que utiliza las operaciones típicas de una aplicación transaccional, y que nos dice, si ustedes tienen 5 DTUs, usualmente van a tener, con base en estos benchmarks, 16.600 transacciones por hora. Si necesitan mayor rendimiento, podrían pasar, por ejemplo, a un estándar S2, que tiene 50 DTUs. Vean que aquí ya cambia, tiene 2.570 transacciones por minuto. Si quieren todavía mucho más rendimiento, ustedes podrían pasar a un premium con 800 DTUs, que obtiene un rendimiento de 735 transacciones por segundo. Como podemos ver, el nivel de DTUs va a influir en el nivel del rendimiento de mi aplicación, tal y como lo vemos acá. Vemos aquí que los recursos son gobernados, y cuando se gobiernan, vamos a determinar la unidad de procesamiento. Vamos a determinar cuántas lecturas, cuántas escrituras se realizan para poder lograr el rendimiento que nosotros tenemos. Vean, conforme pasa el rendimiento, podemos ver aquí, tenemos este rendimiento, podemos pasar a otro nivel y después tener un nivel mucho más grande de cantidades y lecturas, que está asociado con esta tabla de desempeño que ustedes pueden elegir. ¿Cómo se hace la elección de los niveles de desempeño? La elección de los niveles de desempeño, la metodología sería la siguiente. Ustedes inician con su aplicación. Lo más recomendable es que una vez que ya tienen su aplicación lista, la suben a Azure, suben su base de datos que está disponible en la nube, y una vez que han hecho eso, ¿qué es lo que van a hacer? Tienen que empezar a medir el rendimiento de su base de datos. ¿Por qué? Porque podrían decidir de que sea suficiente con 5 DTUs o necesitan 800 DTUs. ¿Cómo pueden obtener esa información? Esa información de desempeño la pueden utilizar o obtener mediante todo lo que serían las estadísticas. Aquí mencionamos algunas estadísticas donde ustedes periódicamente pueden estar consultando dicho rendimiento. De hecho, acá vamos a salir de acá. Les voy a mostrar mi escritorio.
Aquí en mi escritorio yo tengo aquí ya algunas opciones ya creadas. Voy a mostrarles primero todo lo que sería el escenario. Para este escenario yo ya he montado en Azure, he montado una base de datos. En este caso tenemos una base de datos que se llama 24 horas de paz. Aquí la tenemos creada. Esa base de datos está asociada a un servidor. Este es el servidor que estamos utilizando. Lo ven acá, ya está creado. Y lo que he hecho es que me he conectado desde mi Management Studio. Estoy conectado a esa base de datos. Vean que aquí estoy conectado a la base de datos que está en la nube. Entonces, usualmente cuando ustedes crean la base de datos se va a crear con el nivel más bajo, pero ustedes van a tener que determinar o necesitan determinar cuál es el nivel de rendimiento que están obteniendo. Para poder tener ese nivel de rendimiento, yo ya tengo acá previamente algunas consultas ya previamente creadas. Por ejemplo, vamos a hacer esto un poquito más grande. Ustedes, con base en todo lo que serían los DMVs o las vistas de administración, pueden sacar información útil para poder estar viendo cómo está el rendimiento de su base de datos. Aquí tenemos algunas que sería, por ejemplo, yo podría sacar aquí una información sobre los SQLs más intensivos. Podría decir aquí también otra información, por ejemplo, de cuáles son los diferentes usos de CPUs. Podría empezar a averiguar todo lo que sería la duración de las consultas. Por ejemplo, vamos a hacer aquí algunas consultas para obtener esa información. Vamos a movernos acá. Ya tengo algunas consultas previamente creadas. Aquí lo que estamos haciendo es ejecutando hacia nuestra base de datos que está en la nube. Ya está todavía ejecutando. Vean que está tardando alrededor de alrededor de unos 10 segundos. Lo ejecutamos. Y aquí digamos que nosotros quisiéramos empezar a ver cómo es que se está comportando nuestra base de datos. Podemos ver que aquí ya tenemos igual. Podemos elegir ver, ahora sí, que ya tengo estadísticas. Puedo ver cuáles eran los SQLs más intensivos. Puedo ver aquí cuáles eran las opciones. En este caso, vean que está Sales Orders ID. Esa es una de las que está obteniendo mayor uso de desempeño que vamos a tener. Podemos tratar de obtener alguna información sobre las estadísticas de ejecución, información sobre las escrituras lógicas que nosotros tenemos, que se están realizando. Vamos a dejarla aquí, esto ejecutando. Y vean que tengo que obtener diferentes opciones para todo lo que sería la determinación del rendimiento de mi servidor. Por ejemplo, aquí lo que me pueden tener aquí es una información bastante importante. Me está diciendo cuántas han sido las lecturas lógicas, las lecturas o las escrituras lógicas. Con esta información yo puedo empezar a determinar cuál es el nivel de rendimiento que necesita mi aplicación. Para aquellos que les interesa estos queries, ya están previamente publicados. Los he publicado en mi blog, que es es una publicación del día de hoy, que es ecastrom.blogspot.com. En esa entrada del día de hoy van a poder encontrar los SQLs que estoy ejecutando en este momento para poder determinar el rendimiento actual de mi base de datos. Entonces, ven de aquí. Con esta información es que yo puedo empezar a determinar cómo es que puedo tener el rendimiento o si lo tengo que modificar. ¿Cómo modifico el rendimiento? El rendimiento lo puedo hacer de diferentes formas. Lo puedo hacer mediante la consola de administración, que en este caso, dentro de poco les voy a hacer el demo. O también lo podría hacer mediante PowerShell, mediante REST, que sería aumentar el nivel de servicio de la base de datos. Lo puedo hacer por .NET,
que sería con el cliente. En este caso yo les voy a decir client.databases update y voy a actualizar el nivel de rendimiento de mi base de datos, o puedo hacer un alter para modificar la edición que se está ejecutando. ¿Cómo lo vamos a hacer la modificación? La modificación, ¿con base en qué lo vamos a hacer? Podemos ejecutar los scripts que estamos haciendo o podemos entrar a lo que sería el dashboard. Dentro del dashboard vamos a ver ahí algo que es interesante, que son los DTUs que se están consumiendo. Aquí lo pueden ver, me muestra que estoy utilizando 150 DTUs de los 1600 DTUs que tengo disponibles, para un total de 3 bases de datos, de un total disponible que podría llegar a tener de 150 bases de datos. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Yo tengo cuotas por bases de datos. Tengo 1600 DTUs con 150 bases de datos. Ese es el máximo por el servidor, con 6 servidores por suscripción. Entonces, ¿cómo es que podría tener esta opción? Por ejemplo, si yo tengo 2 bases de datos en Premium nivel 3, sería 2 por 800, tendría 1600 DTUs en ese servidor. Si yo tengo 160 bases de datos con nivel S0, que son 160 por 10 DTUs, son 1600 DTUs. O podría empezar a hacer diferentes combinaciones. Por ejemplo, aquí tengo otra combinación, 200 bases de datos, S2, 200 por 50, voy a tener un total de 10.000 DTUs. Tengo que empezar a jugar con esa información para determinar cuáles son los niveles de rendimiento que voy a necesitar dentro de mi aplicación. Vamos a pasar acá a otra vez a la consola, y aquí yo tengo unos queries que fueron los que ejecuté hace poco. Aquí tengo unos queries. Estas consultas son consultas propias de un sistema transaccional. Está haciendo algunas consultas sobre los diferentes niveles de bases de datos. Vean que aquí tengo algo interesante. Yo puedo ejecutar este query, lo voy a ejecutar varias veces para que veamos el tiempo de ejecución promedio. El tiempo de ejecución promedio está entre 5 a 7 segundos. Vamos a ejecutarlo otra vez. Ese es el tiempo de ejecución promedio. Entonces, digamos que ese tiempo de ejecución promedio que ustedes están obteniendo no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que ir a la consola de Azure, van a entrar aquí, ver su base de datos. Dentro de la base de datos vamos a ver aquí el dashboard. Aquí vas a obtener alguna información sobre cómo se está moviendo. Vean que aquí está todo lo que lo estaba haciendo desde mi generación de tráfico. Puedo ver que en este caso, vean que me aparece que está utilizando, y vean que solo me aparece el tamaño. Dice que estoy utilizando 5.25 megas de 1024 megas. Sin embargo, yo puedo entrar acá y empezar a modificar mi base de datos. En este caso, aquí tengo los niveles de bases de datos. Anteriormente en Azure yo solo tenía el nivel web y el nivel business, que eran los niveles para obtener el rendimiento, y lo único que yo podía asignar ahí era el tamaño de la base de datos. Ahora, en nivel nuevo, serían los service tiers, las nuevas capas de niveles de servicios, voy a poder tener y elegir mi base de datos, va a ser básica, estándar o premium en ese servidor, y voy a poder ver aquí que en este caso, en este momento, para escalabilidad, vean lo que me muestra, dice, el total de escalabilidad que tengo en este servidor serían 1600 DTUs, donde de esos 1600 DTUs solo estoy asociando o estoy utilizando 5 DTUs, o sea, tengo muchos DTUs disponibles. ¿Cómo hago el cambio? El cambio es muy sencillo. Yo puedo venir acá, le digo que requiero una base de datos premium, voy a elegir cuántos son los DTUs que yo requiero y el tamaño máximo de la base de datos. Vean que el tamaño máximo de la base de datos pueden ser 500 gigas, puede ser casi medio tera. Una vez que nosotros tenemos esto aquí configurado, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es hacer que me asignen esos recursos. Yo le voy a decir que quiero que me asigne esos recursos. Se va a disparar
un job de Azure donde lo que se está diciendo, estando la base de datos en línea, se le están asignando más recursos. ¿Para qué? Para poder resolver los queries mucho más rápido. Ven que aquí se va a dar una etapa de transición en donde yo voy a salir del nivel que yo tenía y me voy a pasar al siguiente nivel. Entonces va a haber un momento donde voy a tener diferentes tiempos de ejecución hasta que el Azure me asigna más recursos para la ejecución del query. Como pueden ver, ya empezó a bajar la ejecución. Por ejemplo, ya bajó a 4 segundos. Podemos dejarlo acá, lo voy a dejar corriendo un poquito más mientras se nos asignan los recursos. La ventaja de esto es que ustedes vieron de que la conexión no se perdió, yo pude seguir trabajando y lo que podemos ver acá es de que la consola de Azure me dice la operación de escalamiento está en progreso. Entonces, mientras se hace ese progreso, vean que la base de datos sigue funcionando, pero me están asignando poco a poco, me están asignando más recursos. Dentro de poco ya voy a tener los recursos completamente asignados a mi base de datos. Entonces ven que es bastante sencillo poder tener todo lo que sería una escalabilidad y puedo subir o bajar. De hecho, después que una vez estén asignados esos recursos, podría decir que pasó la época donde yo necesitaba tantos recursos y puedo escalar hacia abajo. Decirle, no, me voy a devolver hacia una base de datos con menos DTUs. Entonces, la ventaja que nos da con esto es que podemos estar monitoreando las diferentes bases de datos y vemos en un dashboard el resumen del rendimiento. Igual, vamos a entrar acá. En Azure yo tengo este dashboard, como pueden ver. Tengo aquí el nivel de rendimiento, pero también podrían utilizar la nueva consola, que sería la consola que está en trial, que todavía está en preview, para ver esta base de datos. Aquí vamos a obtener otro tipo de información o desplegado de otra forma, sería más bien. Vamos a tener aquí los recursos. Puedo ver aquí un resumen y aquí veo un poquito más de lo que sería el uso de los recursos. Vamos a verlo aquí, hacerlo un poquito más grande. Ven que aquí tengo el uso de los recursos. Me puede decir aquí un gráfico del uso de los DTUs. Vean el porcentaje de DTUs, de los DTUs que tengo asignados. Aquí es cuando yo empecé a utilizar más mis bases de datos. Puedo ver aquí las conexiones que se han estado realizando, el almacenamiento, cómo ha ido creciendo y el uso de la base de datos acá. Vean que en realidad en esta nueva consola puedo ver mayor información. Si hubiese habilitado la georreplicación, yo lo puedo hacer. Vean que aquí me dice que espere a que termine la opción de escalamiento hasta que pueda habilitar otra vez la opción de replicación. En este caso todavía no lo he habilitado, pero vean de que es bastante sencillo. Igual puedo ir aquí dentro de todo lo que sería mi información, puedo ver cuál es el nivel actual e incluso puedo aumentar los DTUs. Puedo entrar aquí a los pricing tiers y ven de aquí que me dice que todavía la actualización de la aplicación está en progreso, pero me puede decir que yo puedo pasar desde un DTU pequeño hasta un DTU bastante grande. Vamos a volver a nuestra presentación. Vean, puedo estar utilizando la consola o puedo estar utilizando las consultas que les mostré anteriormente mediante Transact SQL. La otra opción que nosotros tenemos en escalamiento, además de los niveles de servicio en Azure, es algo conocido como sharding. Sharding es una técnica en la cual ustedes pueden tomar una base de datos y dividirla en varias, con el fin de poder hacer consultas concurrentes en paralelo hacia diferentes bases de datos, pero que se comportan como una única base de datos. Esta es la idea. La idea que nosotros tenemos es que vamos a tener dentro de Azure algo que se llama ScaleDB. ScaleDB lo que nos permite es, mediante programación, poder tomar una tabla, en este caso la tabla cliente
o la tabla Data Center, y vamos a convertir esa tabla y la vamos a dividir en algo que se llama sharding. El sharding es una técnica que me permite tomar un gran conjunto de datos y dividirlo en subconjuntos de datos. Esos subconjuntos de datos los puedo asignar, como lo pueden ver acá, a diferentes servidores o a diferentes bases de datos. La ventaja de esto es de que yo puedo ver, vamos a ver aquí, tengo una tabla bastante grande. Le voy a asignar sharding. Sharding le voy a decir que lo voy a hacer con base en una clave. Esa clave se guarda dentro de lo que sería el chart map. El chart map, si nosotros elegimos, por ejemplo, el código de provincia, el código de país, por cada map que nosotros hacemos o por cada llave que asignamos se va a generar un chart. Y los datos correspondientes a ese registro con base en el país que hayamos elegido se va a guardar en el chart correspondiente. ¿Cómo se sabe en qué chart se tiene que asignar? Con base en el chart map. Entonces, si nosotros podemos elegir 10 bases de datos, o en este caso que tenemos 3 bases de datos, vamos a tener una tabla que está fragmentada en 3 bases de datos. Cada una de ellas es conocido como un chart. El conjunto de todas estas bases de datos es conocido como un chart set y lógicamente lo que tenemos es una tabla fragmentada. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja que tenemos es que nosotros vamos a contar con más recursos para poder estar utilizando nuestra base de datos y obtener mayor rendimiento. Por ejemplo, vamos a ver acá. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer el escalamiento? El escalamiento lo podemos hacer por medio de .NET y lo hacemos mediante estas opciones. Lo hacemos mediante lo que sería, primero, definir un chart map management que define cuáles son los grupos de los charts o las divisiones o subbases de datos que vamos a utilizar dentro de la aplicación. Vamos a elegir cuál es el algoritmo de mapeo o de enrutamiento hacia cómo vamos a dividirlo, que en este caso yo les dije que los está dividiendo por país, los puede estar dividiendo por provincia, los puede estar dividiendo por un código, por un rango de códigos. Ustedes eligen cómo los están dividiendo. Después voy a tener a otro concepto que se llama el data depend, la dependencia de enrutamiento de datos, en el cual lo que va a hacer es que dependiendo del ID del dato que se esté consultando, se va a hacer un enrutamiento hacia el chart correspondiente. Y esa información de enrutamiento se está guardando en caché por eficiencia. Entonces, ¿qué es lo que nos hace posible esto? Por ejemplo, yo podría tener una base de datos de clientes lógica que está dividida en 5 charts. Cuando yo hago una consulta a los clientes, con base en la información del chart map, se va a definir hacia qué chart se tiene que hacer la consulta. E incluso yo puedo hacer algo interesante que se llama el multi-chart query o las consultas entre diferentes charts, que me permite hacer una única consulta desde el punto de vista de Transact SQL, pero que está distribuida entre todos los charts, se ejecuta entre todos los charts y después me devuelve el resultado único, consolidado. ¿Cómo lo voy a hacer esto? Muy sencillo. Aquí tengo un ejemplo en .NET donde yo tengo el Data Dependent Routing, donde yo digo, ok, voy a conectarme a una base de datos, pero voy a utilizar el chart map utilizando el sharding key. Una vez que yo tengo esto, vean que eso es el único cambio que yo tengo, yo puedo empezar a hacer Transact SQL. En este caso, estoy obteniendo la de la tabla de clientes, el cliente 104, y ejecuto ese reader. Yo ya definí en la tabla cuál era el sharding. En este caso, el sharding que se estaría utilizando es por ID. Entonces, yo he creado previamente charts y cada vez que se inserta un cliente, mediante el chart map, me dice los clientes con el código de 0 a 100 están en el primer chart, los de 101 a 200 en el segundo chart y así sucesivamente. Pero desde el punto de vista de programación, vean que lo único que yo hago es utilizar Transact SQL a la hora de hacer la consulta. ¿Cómo es que funciona? Vean aquí. También tengo el Data Dependent Routing, que me dice que él maneja un caché. El desarrollador tiene aquí el caché
con el Chart Manager y cada vez que se hace una consulta sobre los registros no se tiene que estar consultando en qué chart está. Este es un ejemplo del multichart query donde yo voy a tener este siguiente. Yo tengo el Chart Manager, que nuestra base de datos está dividida en diferentes charts y con base en el key del cliente se ha dividido en esas bases de datos. Desde el punto de vista del usuario o de la aplicación es completamente transparente. Aquí tengo un ejemplo de multichart reader, si ustedes quieren verlo. Igual este código está completamente disponible, vean que es un Transact SQL y lo que tengo ahora es la posibilidad del multichart reader para poder ejecutar esa información. Hay otras operaciones que se pueden hacer sobre los charts, que sería, por ejemplo, combinar dos charts, dividir dos charts. Por ejemplo, si un chart ya está muy grande, que no están dando el rendimiento, yo lo podría dividir en dos subcharts y es transparente para nosotros, o podría combinar dos charts en uno solo. Entonces ven que yo puedo escalar bastante bien. ¿Cómo es que puedo hacer ese charting? Aquí yo tengo una aplicación que voy a ejecutar dentro de un momento. Vamos a volver aquí a nuestro portal. Aquí en el portal yo tengo aquí ya creado previamente un servidor. Vean que no tiene bases de datos este servidor. Y lo que tengo acá es una pequeña aplicación de consola que ya se está conectando a la nube y que nos va a servir para poder crear nuestra demostración. Lo primero que se tiene que hacer cuando estén trabajando con lo que sería charting, voy a mostrarle aquí las opciones. Lo primero que tienen que hacer, vean aquí las diferentes opciones. Primero vamos a crear un Chart Manager. Eso nos va a crear una base de datos ya predefinida y unos charts que nosotros podemos definir de una vez, serían 1, 2 o 3 charts. Después podríamos agregar otros charts a nuestra base de datos Elastic, o también podemos empezar a hacer todo lo que sería la inserción de filas con Data Dependent Routing, realizar un query multichart y después, si queremos, podemos limpiar nuestro escenario. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a ejecutarlo. Acá este es un script que ya está haciendo. Como podemos ver, ahí va el progreso y lo que va a hacer es que me está creando una base de datos de Elastic Scale dentro de todo lo que sería nuestra ambiente de Azure. Va creando primero el Chart Manager, después está creando el Chart Manager DB. Ahora va a crear el Chart Manager. Vean que crea el Customer Chart Map, que era lo que les estaba mostrando. Y vamos a creando, ahora sí, que está creado el Management, está creado el Chart Map, vamos creando las primeras charts. En este caso, iniciamos con un chart. Ahí estamos creando algunos datos y conforme se va creando, yo quiero que vean acá, en la consola, recuerden que la consola al inicio estaba vacía en este servidor y conforme va trabajando nuestro script, se van a ir agregando más bases de datos. Vean las bases de datos que han sido creadas. Verifiquemos aquí que ya haya terminado la ejecución. Ya terminó la ejecución. Entonces, aquí lo que hemos hecho es específicamente crear ScaleDB. Desde el punto de vista de nuestra base de datos, la base de datos es Elastic Scale 24 horas. Esa es nuestra base de datos que estamos utilizando. Desde el punto de vista físico, se hizo charting. ¿Qué es lo que vamos a tener? Tenemos aquí el Elastic Scale Chart Manager DB, que sería la base de datos central para la administración, y creamos dos charts, el chart 0 y el chart 1. ¿Con base en qué? En el chart map. Entonces, cuando nosotros insertemos información, se va a agregar. Incluso podemos hacer aquí lo otro necesario. Digamos que nosotros necesitamos agregar un nuevo chart. Vean que aquí ya tenemos el nuevo chart. Le puedo decir de que vamos a agregar un nuevo chart. Decir que quiero trabajar con la clave del 200 al 400. Y nuestro script ahora sí está inicializando el chart. Vamos
Vamos a esperar a que ejecute. Vean que ya ahora sí nos dice que ahora tengo otro nivel. ¿Qué es lo que digo? El Chart Manager nos dice, en el Chart 0 va a tener el rango de llaves de 0 a 100. El Chart 1 tiene el rango de llaves de 100 a 200. El Chart 2 tiene el rango de llaves de 200 a 400. Si vemos aquí en nuestra consola y refrescamos, vamos a esperar que refresque. Vean que ya nos aparece el otro chart. Podemos hacer inserción de los datos. Aquí estamos ejecutando un script de inserción e incluso después hacer una consulta de los diferentes rangos, y en este caso estamos consultando una fila con el Customer ID 228, y vean de que el ID es el que estamos utilizando para hacer el charting. Podemos ver de que con base en el chart map nos dice que debería estar en el chart 2, y efectivamente está en el chart 2 porque el ID es 228 y el chart 2 está incluyendo la información de llaves de la 200 a la 400. Entonces, en vez de que tenemos esa opción de poder estar utilizando todo lo que sería las bases de datos elásticas, de forma que podemos ir creciendo. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos la escalamiento en recursos con base en DTUs, y también tenemos el escalamiento con base en charting. Si ustedes quieren ver el código, es bastante sencillo, donde lo que tenemos que hacer aquí es, cada vez que nosotros vamos a hacer un chart, vamos a estar creando aquí todo lo que sería el mapeo de los charts, y además vamos a tener una serie de recursos mediante Transact SQL para poder hacer la inserción. Vamos a levantar esto. Aquí tenemos el script que está ejecutando e insertando la opción con base en los charts. Desde el punto de vista de Transact SQL, lo que hacemos es inserciones. Ya desde .NET podemos hacer consolas que nos ayuden a estar estableciendo esta información. Vamos a ver acá cómo nos va con nuestra base de datos que teníamos aquí de escalamiento. Vean que ya se hizo el cambio. Ya tenemos un nivel 2 de DTU. Ya la consola nos dice que ya terminó la opción. De hecho, ya se nos reflejó aquí que ya tenemos menos DTUs disponibles porque ya tenemos 200 DTUs de desempeño asociados en este servidor. ¿Qué pasaría si nosotros necesitamos ahora menos rendimiento? Bueno, nos vamos y le decimos queremos devolvernos al nivel básico. Y le decimos guardar. Entonces, igual la base de datos va a seguir trabajando. Vamos a estar con nuestra base de datos disponible mientras se realiza el cambio. ¿Ven? La base de datos está disponible. Igual dentro de poco, en algunos minutos, se va a hacer el cambio y vamos a tener menos desempeño. Esa es la idea de la escalabilidad. Entonces, la otra opción que ustedes pueden hacer dentro de todo lo que sería la escalabilidad de Azure es en SQL Database, que es un patrón que podrían ver si aplica para ustedes o no, es poder habilitar todo lo que sería la georreplicación. La georreplicación me permitiría tener copias de mis bases de datos en diferentes regiones geográficas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos diferentes opciones a la hora de estar escalando en SQL Database. Recordemos la opción de escalamiento con aumento de recursos. Recuerden el nivel S0, el nivel estándar, el nivel básico y el nivel premium, dependiendo de cuántas transacciones por segundo quieren que su aplicación esté soportando.
tenemos la otra opción que es el escalamiento por medio de charts, y finalmente vamos a tener todo lo que sería el escalamiento o posibilidades de replicar nuestros datos.